Abra su Biblia, Romanos capítulo 2. Vamos a llegar al final de este capítulo. Esto nos ha tomado 15 semanas. Por eso vuelvo a insistir que esta será una serie larga. No llevo prisa, como ustedes se habrán dado cuenta. Y creo que el mensaje que Pablo está dejando a los romanos y en extensión a nosotros, conviene que no seamos tan rápidos, sino que tomemos el tiempo para poder degustar y para poder tomar lo que la palabra de Dios nos está enseñando. En el argumento de Pablo, que consideramos la semana pasada, dijimos que el pueblo judío tenía 3 pilares. Esos pilares eran el pacto que Dios había hecho con ellos, de bendecirlos, de darles una tierra por herencia. Segundo pilar, la circuncisión. Esta era la señal del pacto. Y luego, cuando ellos tuvieron la señal del pacto, Dios les dio una ley, les dio mandatos, decretos, sentencias para poder decirles, esto es lo que quiero que hagan. Entonces, la semana pasada nosotros consideramos, versos 17 al 24, cómo es que esa ley fue violada, cómo es que esa ley no fue guardada, no fue obedecida. Tenían la letra, pero no tenían el espíritu. Tenían el reglamento, pero no quisieron vivir el reglamento. Y ellos se jactaban de obedecer o de guardar la ley cuando realmente lo habían traicionado. Y eso nos llamó o nos llevó a pensar en autoexaminar nuestra fe. Porque de la misma manera como los judíos tenían la ley, nosotros podemos tener la palabra y jactarnos que somos bíblicos, y jactarnos que tenemos la sana doctrina, y jactarnos que tenemos predicación expositiva, y jactarnos que tenemos ciertas y cuales enseñanzas, y luego vivir la vida como nos da la regalada gana. Eso no es así. Eso no es así. Porque en nuestra vida debe de haber una coherencia con lo que tenemos y con lo que hacemos. Y por eso es que la Biblia nos llama a autoexaminarnos una y otra vez. Ahora, yo quisiera ver la circuncisión, y algunos van a decir, ese mensaje está muy bien para que se lo prediques a judíos, pero no a nosotros. Entonces yo quisiera ver cómo eso cuadra en nuestras vidas. Porque los judíos incumplieron las responsabilidades que acompañan los privilegios. ¿Me ayudas ahí con diapositivas? Los judíos incumplieron las responsabilidades que acompañan los privilegios. Observa cómo Pablo viene exponiendo lo que es el pueblo judío, y después que viene exponiendo lo que es el pueblo judío, viene demoliendo su falsa religiosidad, su falsa piedad. Esa piedad o esa religión centrada en lo externo y que se queda ahí solamente en lo externo. Y ese sigue siendo un peligro para nosotros. ¿Cuántos saben aquí que el cristianismo tiene tantos privilegios que si nosotros comenzamos a enumerar los privilegios que la fe cristiana nos da, pudiéramos concluir ahí nuestro sermón? ¿Cuántos saben que el cristianismo tiene privilegios? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos saben que el cristianismo tiene responsabilidades? Y ya no muchos dijeron amén. Porque eso sucede cuando vamos y tenemos una tarjeta de crédito en nuestras manos, o cuando nos dan ese documento, los privilegios vienen en letras negras, tamaño 18, y las responsabilidades vienen en letras grises, tamaño 9. ¿Sí ven? Agarramos las cosas por los privilegios y nunca pensamos en las responsabilidades. El día que hiciste pacto con tu esposa, o que tu esposa hizo pacto contigo, ambos se intercambiaron este anillo, anillos matrimoniales, y estos anillos son simplemente un símbolo de una realidad. Esa realidad es muy diferente a cuando nos casamos 20 años después, 30 años después, 40 años después. Es una realidad muy distinta, muy diferente. Si tú ves la foto de tu matrimonio, vas a ver cambios fisiológicos innumerables. Y mientras más aniversarios de boda celebras, más cambios vas a ver. Y sin embargo, ese anillo te recuerda que estás en un pacto con esa persona,
que entraste en un pacto con esa persona. Entonces lleguemos al verso. Romanos 2:25. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Entonces, a primera vista, este mensaje, a primera vista, esta cita que yo he leído y que voy a considerar con ustedes, pareciera ser un pasaje que no aplica a nosotros, porque nosotros no practicamos la circuncisión como una señal de pacto. Yo sé que por cuestión de salubridad, la circuncisión puede ser practicada en los menores, pero no como un pacto religioso. Los niños que han sido circuncidados no son circuncidados con la idea de que algo religioso está pasando. Entonces tú pudieras decirme, este pasaje es muy judío, es muy aplicativo para la raza judía o los descendientes de Abraham por sangre. Pero una lectura en su contexto nos debe hacer pensar en aquellas realidades cristianas que nosotros sí tenemos. Entonces, ojo y oído, los que nacieron en un hogar cristiano, porque esto va para ustedes. ¿Cuáles son esas realidades cristianas que pudiéramos equiparar con la circuncisión? El privilegio de haber nacido en un hogar cristiano. Si tú naciste en un hogar cristiano, posiblemente no estás circuncidado, pero eso es un privilegio que posiblemente no tantas personas van a tener en su vida. Segundo privilegio que pudiéramos tener los cristianos es el bautismo. Si tú has venido a las aguas porque has confesado que Cristo es tu Señor y has sido bautizado, ese también pudiera ser un símbolo de una realidad interna, pero que finalmente es un símbolo. Tenemos la cena del Señor, este privilegio que nosotros como iglesia celebramos una vez por mes. Hay iglesias que lo celebran cada domingo, hay iglesias que lo celebran 1 o 2 veces por año. Bueno, no hay un librito que diga cuántas veces lo debamos hacer. ¿O qué decir de la membresía? Cuando una iglesia tiene un mecanismo formal de decir cómo las personas van a llegar y cómo se van a convertir en miembros de esa iglesia. O el orgullo que podemos sentir nosotros mismos por decir como Pablo, cuando Pablo está dando su testimonio y él dice que fue criado a los pies de Gamaliel, o que fue enseñado por uno de los mejores rabinos de su día. Y nosotros pudiéramos jactarnos hasta de eso, ¿no? Yo fui discipulado por el hermano fulano de tal. Realidades que posiblemente no son la circuncisión, pero todas son externas y podemos jactarnos de ellas y podemos limitar nuestra vida cristiana a realidades de ese tipo. Entonces, si esas realidades tú las has practicado, si esas realidades tú las has tenido a consideración en tu vida, entonces este pasaje que vamos a revisar sí cuenta para ti. El gran error que debemos evitar a la luz de los judíos es exaltar la señal a expensas de lo que ello significa. Los judíos elevaron la señal a expensas de lo que realmente eso significaba. Yo leí hace unos minutos una cita
en Deuteronomio 30. Estamos en la ley, estamos en el día de la ley, donde el Señor está diciéndole a la nación, yo necesito circuncidar su corazón. Esa nación que practicaba la circuncisión al 8º día, cuando el bebé nacía, y la circuncisión consistía, como bien ustedes saben, en el corte del prepucio del órgano sexual del niño. Pero entonces el Señor viene ya en el día de Moisés, ya en el tiempo de la ley, para decir, hay una circuncisión mucho más profunda que yo necesito hacer en su corazón. ¿Cuál fue el problema de los judíos? El problema de los judíos fue que exaltaron en gran manera esa circuncisión exterior y no se dieron cuenta de la obra que realmente Dios quería hacer en su corazón. Escuchen lo que ese comentarista dice. La circuncisión, el bautismo o cualquier otro rito practicado para alcanzar la salvación es similar a la etiqueta de una lata de frutas o verduras. Si la etiqueta exterior no coincide con el producto interior, algo está podrido. Lo voy a decir así. Si tú vas y compras una lata de duraznos en almíbar y esa lata estuvo una semana en tu casa y no fue abierta, estuvo 2 semanas en su casa y no fue abierta, estuvo 1 mes en su casa y no fue abierta por alguna razón, pero un buen día te acuerdas de que hay duraznos en almíbar en tu alacena y entonces bajas para abrir los duraznos. Tú estás con el abrelatas o si tienes este sistema de que la tapa se levanta, tú no estás esperando que cuando abras duraznos en almíbar tengas frijoles refritos. ¿Cierto? Tú estás esperando duraznos en almíbar. Porque la etiqueta dice duraznos en almíbar y compraste duraznos en almíbar. Lo mismo sucede cuando la señal externa, sea la que sea, no coincide con lo que está sucediendo en tu interior. Alguien pudiera jactarse en nuestros días y decir, yo fui bautizado en tal fecha, en tal alberca, llevaba tal ropa, cantaron tal corito, comimos tal comida, pero resulta que el comportamiento de esa persona no tiene nada que ver absolutamente con lo que la vida cristiana o el evangelio deberían haber hecho en esa persona. Es más, yo antes de empezar voy a decirte algo. Aquí en esta congregación hemos tenido casos de personas que venían fielmente a la iglesia por meses y cuando se presentó la oportunidad de bautizarles, fueron bautizados y parece ser que cuando ellos fueron bautizados entendieron que esa es la graduación del cristianismo porque de manera automática dejaron de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía hay la creencia en nuestro corazón que si yo hago algo exteriormente, el asunto interior fue resuelto. Y lo que Pablo está diciendo a los judíos en este pasaje es todo lo opuesto, todo lo contrario. Nuestras señales externas tienen que coincidir con algo en nuestro corazón. Entonces el pasaje, como Pablo lo estructura, es un contraste entre el judío incrédulo y el gentil que es un creyente. Cuando tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar que había judíos incrédulos. Y cuando lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar que había gentiles creyentes. Es decir, gente que no sabía quién era Abraham, que no sabía quién era David, que no sabía quién era Moisés, que nunca estuvieron en una sinagoga el día sábado para leer la ley, pero que cuando un predicador o un evangelista les predicó el evangelio, Dios abrió su corazón y recibieron el mensaje del evangelio por fe, por gracia, por medio de la fe, y vinieron a ser parte de las filas de iglesias locales en su día. Pero no tenían herencia judía, pero no eran descendientes de Abraham. Entonces Pablo nos ayuda a entender cómo Dios está formando a su pueblo en el Nuevo Testamento. Y por eso yo he mencionado en varios momentos de esta serie que lo que Pablo va a apuntar a lo largo de toda la epístola es la universalidad del evangelio.
Es decir, el evangelio no está limitado a la salvación del pueblo judío. El evangelio va a permear entre los gentiles, va a alcanzar chinos, va a alcanzar coreanos, va a alcanzar africanos, va a alcanzar latinoamericanos, va a alcanzar gente en Europa, porque no está limitado a un linaje. El evangelio realmente es algo universal. También el pasaje puede ser un contraste entre la circuncisión externa y la circuncisión interna. Así que yo voy a repartir el mensaje en tres momentos. Primero el rito externo, luego cómo Pablo demuele la idea de ese rito externo, y en los dos versos finales quiero ver cómo Dios está formando a su pueblo el día de hoy. Entonces, pregunta número 1, ¿qué es la circuncisión? Observa que en este pasaje que hemos leído, breve, es un pasaje breve del verso 25 al 29, Pablo utiliza la palabra circuncisión 6 veces y utiliza la palabra incircuncisión 4 veces. Casi tropieza con estas palabras una y otra vez, porque él quiere que entendamos el contraste. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Era una señal, era un sello del pacto, era un sello de la justicia de la fe, era un rito inherente a la nación. Es decir, los israelitas entendían que cuando nuevamente una pareja estaba embarazada, si era niño, la manera en que ese niño demostraba ser un judío o un israelita tiempo atrás era siendo circuncidado al 8º día. ¿Qué más es la circuncisión? Es un acto de obediencia y la manera de recordar el pacto con Dios. Era un acto de obediencia y la manera de recordar el pacto con Dios. Como este anillo es una manera de recordar el pacto que yo hice con mi esposa. ¿Lo ven? Como este anillo es la manera de recordar el pacto que yo hice con mi esposa. Esto es algo externo, pero el pacto entre ella y yo es algo interno. Entonces eso era la circuncisión. Pero la circuncisión, cuando tú lees pasajes como el que leímos de Deuteronomio 30, realmente buscaba que la nación consagrara su voluntad y obedeciera los mandatos de Dios. Y parece ser que eso nunca llegó para la nación en forma general. Entonces, el corte del prepucio significa que Dios estaba cortando o consagrando a Israel del resto de las naciones. Lo que ese símbolo externo debió haber comunicado para Israel es que Dios estaba cortando o consagrando o apartando a Israel del resto de las naciones. Y Pablo recoge ese símbolo como la ilustración perfecta en este pasaje de Romanos. La circuncisión como una señal de pacto fue instituida por Dios en Génesis 17. En Génesis 17, cuando Dios habla a Abraham acerca de eso. Y si tú entiendes esto que voy a decir ahora, vas a entender el capítulo 2. Dios instituye la circuncisión en Génesis 17 como una señal de pacto o como un símbolo del pacto que Dios ha hecho con Abraham. Pero Abraham, antes de ser circuncidado, ya ha sido justificado por Dios. Entonces la circuncisión no salva. No salvaba a Israel. ¿Por qué? Porque Abraham ya ha sido declarado justo. Creyó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces Abraham ya fue declarado justo y después en Génesis 17 Dios le dice a Abraham, esta va a ser la manera como yo voy a comprobar que ustedes están en el pacto, van a circuncidar a los niños al 8º día. Entonces la circuncisión, así como la ley, no tenía la capacidad o no tenía la facultad de salvar, porque Abraham ya era salvo cuando Dios instituye la circuncisión. Sin embargo, este fue un pacto de promesas, de beneficios, de bendiciones
pero también de maldiciones, de acuerdo a Deuteronomio 28, si se rompía el pacto que Dios había hecho con Israel. Entonces, debemos tener cuidado porque a veces nosotros estamos pensando que los israelitas están obteniendo o perdiendo la salvación por algo. Debemos tener cuidado con esa temática o con esos aspectos, porque realmente este era un pacto condicional. Lo que estamos revisando y observando en la ley es un pacto condicional. Israel, si tú me obedeces, yo te bendigo. ¿Cierto? Israel, si tú no me obedeces, yo te maldigo. Eso es lo que conocemos como un pacto condicional. ¿A qué está condicionado? A la obediencia de una nación. Pacto condicional, es la manera como Dios pactó en el Antiguo Testamento. Pero entramos a la era de Cristo, entramos a la era de la iglesia, Cristo ha muerto por nosotros y el pacto en el que tú y yo nos encontramos no es condicional. El pacto en el que tú y yo nos encontramos es incondicional. ¿Cuántos aquí hubieran perdido su salvación si hubieran desobedecido una sola vez en su caminar cristiano? ¿Cuántos aquí hubieran perdido su salvación? O cambio el tema y comienzo a hablar de hipocresía. Todos lo hubiéramos perdido, empezando conmigo, todos. Y yo hubiera perdido varias veces la salvación. No es así. El pacto es incondicional porque Dios dice, yo entregué a mi Hijo amado Jesucristo para morir por ti, para salvarte a ti, para rescatarte a ti, y yo voy a estar moviéndome en tu vida a pesar de tu desobediencia. Entonces, por eso digo que debemos tener cuidado cuando pensamos en Israel. Porque el pacto que Dios hizo con Israel está condicionado, me obedeces te bendigo, me desobedeces te maldigo. El pacto en el que tú y yo estamos, Pablo lo aclara muy bien cuando le dice a Timoteo, a pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. A pesar de nosotros mismos. Porque el personaje central de nuestra salvación no soy yo, no eres tú. El personaje central de nuestra salvación es Cristo. Cristo. Entonces, lo que Pablo está asomando aquí es que los judíos fueron culpables de poner poner su confianza, poner su confianza en el rito externo. Esa es la verdad de la circuncisión. Ellos confiaron tanto en la circuncisión que ellos dijeron, si se trata de circuncidar, vamos a convertirnos en buenos cirujanos, vamos a hacer eso al 8º día y nos vamos a olvidar el resto de la vida. Como yo les he dicho que algunas personas que bajan a las aguas interpretan que es el bautismo. No, no es así. Yo bajo a las aguas, tú bajas a las aguas para dar testimonio de la obra de Cristo en mi vida. En ese entendimiento que viene de Romanos 6, morimos a nuestro pecado, resucitamos a la vida del Señor y de allí en adelante nosotros debemos modelar una vida verdaderamente cristiana de la cual somos claramente capacitados por la obra del Espíritu Santo. Los judíos de hecho llegaron a tener un entendimiento tan extraño de la circuncisión. Ellos llegaron a creer que solo los circuncidados compartirían el mundo venidero. Ellos creyeron que la circuncisión les garantizaba ser libre de la ira de Dios y por ende ellos creyeron que la circuncisión los salvaría de todo. Escucha lo que algunos judíos llegaron a pensar, creer y escribir. Escucha la mente de los rabinos judíos. Nuestros rabinos han dicho que ningún hombre circuncidado verá el infierno. Entonces lo que ellos pensaban es que la circuncisión los libraba del infierno. Dios le juró a Abraham que nadie que fuera circuncidado sería enviado al infierno. ¿Dónde dice la Biblia eso? Abraham se sentará ante la puerta del infierno y nunca permitirá que ningún judío circuncidado esté allí. ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero ese era el pensamiento rabínico que estaba en los judíos. En resumen, cuando Pablo está escribiendo a los romanos, él está entendiendo que los rabinos han enseñado un evangelio falso, han enseñado un evangelio
que declara que Dios juzgará a los gentiles de una manera y a los judíos de otra manera, porque ellos sí están circuncidados. Por lo tanto, lo que los judíos pensaban es que todos ellos serían parte del mundo venidero y que aquel que no tuviera la señal de pacto, la circuncisión, estaría en el infierno. ¿Lo ven? Y la realidad, hermanos, es que el infierno estará lleno de gente autoengañada. De gente que pensó que por ser circuncidado debió haber estado en el cielo. De gente que se bautizó, pero no fueron creyentes verdaderos. De gente que nacimos en cuna cristiana, como tenemos ese dicho, pero que nuestra realidad es muy distante a la verdadera fe. Mira lo que dice Jeremías 4:4. Circuncídense para el Señor y quiten los prepucios ¿de dónde? De sus corazones. Esto es una obra interna. Esto no es la obra exterior que se celebra el 8º día. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Entonces no es un acto externo. Los judíos vaciaron el significado real de la circuncisión. Lo que esto comunica es que es la realidad y no lo simbólico lo que es vital delante de Dios. La realidad de tu vida, de tu caminar, de tu proceder y no el acto simbólico. Eso era para ellos, sí, con la circuncisión. Y es para nosotros también el día de hoy. Si tú estás aquí y tienes cualquiera de los símbolos externos a los que yo me he referido y tu vida no está siendo coherente con esos símbolos, tú necesitas entender el llamado de Dios al arrepentimiento esta mañana. Nuestro bautismo no salva, pero muchos llegan a tener un entendimiento equivocado de esto. Estas señales exteriores simplemente comunican algo que Dios está haciendo interiormente. Yo realmente he perdido la cuenta de cuántas personas he bautizado, pero yo he tenido desencantos también cuando he bautizado gente, ¿no? Yo bauticé a una persona una vez y a la vuelta de 10 minutos esa persona estaba decepcionada del bautismo. Esta persona estaba diciendo, es que yo no sentí ningún viento. Lo que eso me comunicó es que esta persona era una adoradora de la Rosa de Guadalupe. Ustedes si han visto un capítulo de esa serie, confiesen sus pecados. Al final el abanico se prende y en todos los capítulos de esa serie hay un aire fluyendo. Y entonces cuando esta persona es bautizada, yo creo que esperaba que el aire le llegara, pero no le llegó. Yo jugué la broma y dije, haberme dicho, le prendemos el abanico. No camina en Cristo. ¿Sí lo entienden? Se echó un shower, se echó un remojón, pero no camina en Cristo. El día que ella esté delante del tribunal del Señor, ella va a tener que rendir cuenta de eso. Entonces, lo que quiero que vean, que vayan entendiendo es cómo nosotros podemos hacer cosas, pero nuestra realidad no comunica una evidencia de la obra interna de Cristo. Entonces, si no hay una obra interna, mi hermano, tú tienes que ser circuncidado de corazón. No importa lo que hayas hecho. Oh, hermano, mientras nosotros miramos el exterior de la vida de otras personas, Dios sigue mirando el interior. Por tanto, necesitamos una apropiación diaria del Evangelio. Vean cómo Pablo demuele el rito en versos 25 al 27. Número 1, la circuncisión tiene valor, dice Pablo aquí, si observas la ley. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Entonces, si el judío se circuncidaba, pero no obedecía a la ley, no había ninguna riqueza en la circuncisión. No hay riqueza en la circuncisión. Ellos tuvieron la ley, pero no guardaron la ley. Pablo valida aquí el origen divino. La ley es de Dios, pero aclara que la ley se debe obedecer. Es como cuando
la gente tiene Biblias en sus casas, ¿no? Yo he llegado a casas por muchas razones, pero he llegado sobre todo a casas donde me invitan a orar por una persona o a hablar con una persona, y mi esposa no me deja mentir. Una vez fuimos a orar por una señora, estaba un tanto atormentada, tenía problemas emocionales, espirituales, mentales, vaya usted a saber. Yo llego y lo primero con lo que me topo es con una Biblia yo creo que pesaba unos 4 kilos la Biblia, era enorme, y estaba abierta la Biblia a la entrada de la puerta, y yo simplemente paso por la Biblia y hago esto, y me dice, ¿está en la hoja correcta? ¿O la tengo que poner en otra hoja? Y yo todavía me acerco y digo, bueno, el Salmo 23, pues el Salmo 23 es una buena hoja, y yo giro la Biblia y digo, pero el 24 también, pero el 70 también. El asunto no es la hoja, y usted y yo lo entendemos. Yo puedo tener la Biblia abierta, y si yo no la creo y si yo no la obedezco, no funciona ni para ti ni para mí. Pero ella estaba tan preocupada porque estuviera en la hoja adecuada. Hermanos, yo creo que lo que Pablo nos dice nos tiene que llevar a la realidad que tanto la ley como el evangelio deben tener un lugar en nuestra vida cristiana. Cuando tú lees el final del Salmo 119, el salmista está diciendo, tu ley, oh Dios, es mi deleite. Eso significa que tú y yo tenemos que leer la ley como palabra de Dios. Tenemos que leer estos libros que a veces no queremos leer, o porque nos aburren, o porque nos duermen, o porque no sabemos por qué están allí, pero hay que llegar a ellos. La realidad es que Pablo lo va a decir más tarde en Romanos, pero si ignoramos la ley, nunca sentiremos el peso o la necesidad del evangelio. La ley te dice que eres un pecador. Si nadie me dice que yo soy un pecador, entonces yo no necesito un salvador. ¿Qué es lo que te va a decir el evangelio? Que tú necesitas un salvador. Pero para que el evangelio sea comunicado adecuadamente, yo tengo que saber primero que soy un pecador, que necesito un salvador. Si yo quito la ley de la ecuación, entonces a la gente le digo, tú necesitas un salvador, esto es un festín, ¿sí? Pero entonces ese festín no necesita el llamado al arrepentimiento. Y por eso es que tenemos un evangelio tan tergiversado. Lo que Pablo está haciendo con los judíos es marcarles el ritmo, marcarles el punto de decir, realmente necesitamos una obra interior. Número 2, le dice Pablo en el 25b, si quebrantas la ley, vienes a ser realmente como un incircunciso. ¿Qué? Si quebrantas la ley, le dice Pablo al judío que cree que practica la ley, vienes a ser como un incircunciso. Escucha la forma como los judíos se expresaban de los gentiles en aquel día. Y Pablo claramente lo sabe, porque ha crecido con esta idea, ha sido criado a los pies de Gamaliel, un rabino con demasiadas tablas y credenciales para educar pupilos en el legalismo o en la ley judía. Pero la forma como los judíos hablaban de los gentiles era con este calificativo. Si tú eras un gentil, entonces para los judíos tú eras un perro incircunciso. Así que cuando los judíos se enteran de que Pablo está predicando entre los gentiles, esta es la razón por la que el concilio de Hechos 15 se origina. Ellos no entienden cómo el evangelio de la gracia y la misericordia de Dios está salvando perros incircuncisos. Por favor, no salgas de aquí y cambies el nombre de tu perro y lo comiences a llamar incircunciso o gentil, ¿no? No hagas eso. Que se siga llamando tal y como se llama, porque no sería así como que un calificativo muy bueno. Imagínate que vamos saliendo de aquí, perro incircunciso. Guau, guau. No, no es eso. Pero esa era la manera como los judíos consideraban a los gentiles. Y Pablo les presenta una realidad tan contrastante cuando le dices, si tú quebrantas la ley, vienes a ser un perro incircunciso. Todo aquello que has criticado, todo aquello que has señalado, será tu opositor.
Él presenta una realidad de la excesiva confianza que los judíos tuvieron del símbolo sin la realidad espiritual. La palabra transgresor ahí en el original es parabetes. Describe a alguien que se ha apartado de un límite. Describe a alguien que sabiendo la raya, ese alguien dice, pues yo la voy a pasar, la voy a traspasar. Voy a violar la raya. De todas maneras, yo ya estoy circuncidado, yo tengo el símbolo, yo estoy libre de la ira venidera, yo voy a ir al cielo, nada me va a pasar. La raya en este pasaje es la ley. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes son culpables de traspasar la ley, de transgredir la ley. Cuando tú lees el libro de Santiago, tú logras entender el peso, porque Santiago dice, si violas uno solo, no muchos, uno solo de los mandamientos de la ley, ya eres un transgresor de la ley. Ahora pregunta, no necesitamos ser muy sabios. ¿Tú crees que los judíos violaron uno solo de los mandamientos de la ley? Yo creo que violaron uno y muchos más. Entonces realmente eran transgresores de la ley. En el entendimiento que Pablo está teniendo por el Espíritu Santo, realmente el judío ha transgredido la ley. Esto no es nuevo. Vean lo que dice el profeta Jeremías en el 9:25. Ciertamente vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que está circuncidado, solo en la carne. A Egipto, y si esto estaba siendo leído en una sinagoga, imagínate, voy a castigar al que está circuncidado solo en la carne. Egipto, y los judíos decían, amén. Amón, amén. A Moab, amén, Señor, cúmplelo. A Judá, Dios tenga misericordia de nosotros. Es más o menos como lo que pasa en Vida Nueva, cuando estamos hablando del pecador y estamos diciendo, dale, dale, pastor. Pero cuando les digo, vamos a autoexaminarnos, entonces el silencio nos visita. Y todos decimos, Señor, te pido por el hermano que no vino hoy, porque él sí necesita autoexaminarse. A Egipto, a Judá, a Amón, a Moab y a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel, escucha el peso de Jeremías, es incircuncisa ¿de qué? De corazón. Entonces ve cómo la ley te está diciendo, tienes el rito, tienes el símbolo externo, no tienes la obra interior del Señor. Entonces de aquello que los judíos están jactando en el día de Pablo, es de lo que la ley los condena, es de la que la ley los señalaba como violadores del pacto. Número 3, versos 26 y 27, viene el golpe. Esto es como el gancho al hígado que un boxeador da a otro boxeador. Si los gentiles cumplen, vienen a ser como circuncidados. ¿Cómo estás diciendo eso, Pablo? Que los perros incircuncisos puedan guardar la ley, imposible. Pero entonces Pablo dice, si ellos obedecen la ley, ellos vienen a ser como circuncidados, aunque no tengan el rito exterior. El verso 27, cuando dice, y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, presenta algo que en el original se conoce como un sí proverbial. Ese sí proverbial indica algo hipotético o algo que es imposible. O sea, lo que Pablo está presentando en esta expresión es que es imposible que el gentil pueda obedecer la ley. Pero lo que Pablo está haciendo con este deseo, con esta expresión, es que él quiere despertar los celos de los judíos. Más tarde, cuando lleguemos a capítulo 9, 10 y 11, usted y yo lo vamos a entender. Pablo realmente escribe estos 3 capítulos para despertar el celo judío y que ellos puedan despertar a la falsa religión, a la falsa piedad en la que han vivido y puedan abrazar el evangelio. Entonces es un argumento hipotético. Un pecador no puede obedecer la ley. Un pecador no puede guardar la palabra de Dios. ¿Quién puede guardar la palabra de Dios? Solo alguien donde el Espíritu Santo ha dado vida, ha soplado aliento de vida para obedecer su palabra. Entonces, en la idea argumentativa o hipotética que hay aquí presente, Pablo les dice a los judíos,
Si los gentiles pueden obedecer la ley, realmente ellos deben de ser considerados como circuncidados. Lo que eso sí nos presenta es que Pablo está afirmando que los gentiles cristianos son parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo, por la obra del Espíritu Santo, y estos van a llegar a ser testigos contra el judío que se jacta de la ley, contra el judío que se jacta de la circuncisión. Había dos términos que en el día de Pablo se utilizaban para hablar de los gentiles que de alguna manera se acercaban al judaísmo. El libro de los Hechos utiliza estos dos términos, simplemente creo que es bueno que ustedes los tengan ahí a la mano. Número uno, los prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Bueno, es gente que pasó por la circuncisión, pasó por un bautismo, algo que ellos entendían como un bautismo de limpieza. Y ellos estaban obligados a obedecer la ley de Moisés. El término con el que ellos eran conocidos en el día de Pablo, en el día de los apóstoles, eran prosélitos. Nunca llegarían a tener los privilegios de los judíos, pero eran considerados como prosélitos, y si tú te habías circuncidado y si tú te habías bautizado ceremonialmente, tú habías dicho, sí voy a vivir, sí voy a obedecer la ley de Moisés. Entonces eras un gentil que eras considerado como un prosélito. Número dos, tenemos los temerosos de Dios. Los temerosos de Dios eran gentiles que no se circuncidaron, que no pasaron por un bautismo. Ellos no eran considerados judíos y de hecho los sentaban aparte en la sinagoga cuando ellos asistían el día sábado. Podías estar en la sinagoga, pero tenías que estar separado del grupo que era identificado como judío. Usted va a recordar de un hombre al que el doctor Lucas en el libro de Hechos lo llama temeroso de Dios, Cornelio. Cornelio, el romano, el centurión romano de Hechos capítulo 10, era considerado un temeroso de Dios. Eso es lo que significa ser un temeroso de Dios. Mira cómo el doctor Jan Stott lo dijo: la circuncisión menos la obediencia es igual a incircuncisión. Él usa ecuaciones aquí, ¿no? De matemáticas básicas. Lo vuelvo a decir. La circuncisión menos la obediencia es igual a incircuncisión. Y luego lo hace de una manera inversa. La incircuncisión más la obediencia es igual a circuncisión. ¿Qué quiere decir con esta expresión? Que la señal definitiva de pertenecer al pacto es la obediencia. La señal definitiva de pertenecer al pacto es la obediencia que tanto la ley como la circuncisión están demandando. ¿Qué identifica a un verdadero judío? Que obedezca la ley. Señor, pero tú dijiste que la circuncisión, sí. Pero si la circuncisión no tiene la obediencia de la ley, entonces viene a ser incircuncisión. ¿Qué se demanda de nosotros como cristianos? Bueno, el que creyere y fuese bautizado, ese será salvo. Señor, yo ya me bauticé. Sí, pero ¿de qué te sirve tu bautismo si no vives como cristiano? ¿De qué sirve que te hayas dado un shower si sigues pecando abiertamente? ¿Sigues adulterando, sigues fornicando, sigues mintiendo? No como algo a lo que llegas porque fuiste tentado y cediste, sino como algo que practicas habitualmente. Entonces tú puedes tener el símbolo, pero el símbolo no está coincidiendo con la realidad a la que el Evangelio nos llama. Entonces permíteme decirlo claramente, esto que estamos diciendo no es salvación por obediencia. No, no es que obtienes la salvación porque obedeces, pero la obediencia es prueba verdadera de que tú eres salvo. ¿Lo puedes ver? Mi obediencia, tu obediencia como un creyente es la prueba definitiva de que eres salvo. Escucha a Pablo en Corintios 7, 18, 19. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado a alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es
Y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es eso? Obediencia. En una época donde Pablo está predicando el evangelio y gente está siendo salva, y algunos que están siendo salvos son judíos circuncidados, y Pablo les dice, tu circuncisión no sirve de nada. Pero algunos están viniendo siendo perros incircuncisos, y Pablo está diciendo, tu incircuncisión no sirve de nada. Porque lo que el evangelio está haciendo es uniendo personas que realmente no tienen nada que dar para entonces salvarlos por gracia por medio de la fe. Entonces, ¿qué vemos en este verso? Vemos que somos llamados a una vida sincera de obediencia, no perfecta. Hermanos, tu obediencia y mi obediencia de este lado de la eternidad no es perfecta el día de hoy. No es perfecta. Pero debe ser sincera. Debemos estar conscientes de que nuestra obediencia debe de ser sincera, y cuando fracasamos miserable o pusilánimemente, entonces venimos delante de Dios, somos convictos por el ministerio del Espíritu Santo, pedimos perdón y clamamos perdón porque hemos fallado a Dios. No va a ser perfecta de este lado de la eternidad. Estamos siendo santificados, y mientras nosotros estamos siendo santificados, somos llamados a ser más y más como Cristo. Así que eso apunta un tema, y es que un judío puede serlo étnicamente, es decir, alguien pudiera ser parte de la nación de Israel porque es descendiente de Abraham y no ser parte del pueblo de Dios. Lo voy a poner en términos de circuncisión. Alguien pudiera jactarse que es parte del pueblo de Israel porque ha sido circuncidado de su prepucio. La realidad es que no es parte del pueblo de Dios porque no ha sido circuncidado del corazón. ¿Lo ven? Pablo realmente quiere lo mejor para los judíos, y por eso es que los está confrontando con sus pecados. Voy a volver a decir eso. Pablo quiere lo mejor para los judíos, y por eso va a confrontar a los judíos con su pecado. Esto va a preparar el camino de Pablo a Romanos 9, 10 y 11, donde se nos dice que Pablo está buscando despertar el celo de los judíos. Miren Romanos 9, del 1 al 3. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. ¿Escuchas eso? Desearía dar la vida misma para que ellos vengan al Señor. Escúchalo en el 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por ellos. ¿Para qué? Para su salvación. Entonces, ¿qué viene haciendo Pablo desde que comienza la epístola a los romanos? Viene llamando la conciencia del judío. Viene llamando la conciencia de aquel que cree que por lo que ha hecho en su exterior va a ganar la salvación. Viene destruyendo todo esto para finalmente decirle, ustedes señalan a los gentiles como perros incircuncisos. La realidad es que ustedes están en la misma categoría y como ellos necesitan venir al Señor. Yo no sé qué tú y yo hemos hecho para demostrar a otros que somos verdaderos cristianos. Pero si lo que tú y yo hemos hecho tan solo se queda en nuestro exterior, como lo dije con la lata de los duraznos, está podrido. Y necesitamos venir al Señor en arrepentimiento y en fe y en confianza de que solo Él puede rescatarnos. Los últimos versos hablan de la prueba verdadera para ser parte del pueblo de Dios. Dice el verso 28, porque no es el judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Me encanta como el doctor Barnhouse
escribe una paráfrasis del verso, de estos versos que hemos leído. Y él dice lo siguiente: porque no es cristiano quien lo es exteriormente, ni es el miembro de la iglesia lo que se manifiesta en la carne, sino que es cristiano quien lo es interiormente, y miembro de la iglesia es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Amén. Ahora Pablo va a terminar definiendo lo que significa ser un verdadero judío. Dije que al principio que él estaba contrastando entre el judío incrédulo y el gentil creyente. Ahora va a decir que es un verdadero judío. Número uno, ser un verdadero judío es algo interno. Apunta al interior y no al exterior. Mientras el acto de la circuncisión es un rito externo del judío al 8º día del nacimiento, Pablo dice que eso en verdad es algo interno. Nosotros vivimos en días peligrosos donde muchas personas que estuvieron por años en las filas del cristianismo están yendo al judaísmo. Y ahora ellos intentan decir 2, 3 cosas hebreas y ya se sienten elegidos descendientes de Abraham. Usan cosas en su cabeza diciendo que son rabinos, se cuelgan cosas aquí diciendo que son rabinos, cantan música hebrea o... Yo les he contado eso, ¿no? En la época de los 90, cuando nosotros comenzamos a escuchar cantos en el idioma original, eso gusta. Los hebreos tienen una música hermosa, pero yo recuerdo que había varios cantantes que estaban probando en América Latina sus cantos y hacían una combinación entre español y luego el idioma hebreo, y de repente yo estaba en una de estas fiestas familiares y entra el papá de Jaciel, y cuando entra el papá de Jaciel entra haciendo como si estuviera danzando y empieza a cantar. Él se aprendió de memoria una letra ahí en hebreo, ¿no? Y entonces dijo alguien por ahí: ¿acaso Mario se ha judaizado? Bueno, déjame decirte que ese está siendo uno de los retos más trágicos que estamos enfrentando en nuestros días. Nosotros hemos sabido de varios pastores, iglesias, que han dejado la fe cristiana para abrazar el judaísmo. Una buena lectura de Gálatas es suficiente. Una buena lectura de Gálatas es suficiente para entender esto. Pero cuando nosotros vamos, alguien un día me estaba tratando de convencer del judaísmo, ya es un hombre mayor, y recuerdo que le hice esta única pregunta, pudiera ser muy básica y a lo mejor a algunos les va a parecer sarcástica, y yo debo reconocer mi pecado. Sí, fue sarcasmo. Pero cuando esa persona me estaba queriendo convencer de la fe, yo le dije: ¿ya te circuncidaste? Y lo dejé calladito. ¿Lo ven? O sea, no es necesario. No es necesario. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora, eso es algo interno. La palabra ahí es crupto, y literalmente crupto dice o significa algo oculto. Algo oculto. Hermanos, yo puedo decir que soy salvo, tú puedes decir que eres salvo, y a lo mejor alguien que está a nuestro lado va a decir: ¿salvo de qué? Pero es algo interior. Es algo que no tiene explicación cuando Dios lo ha hecho. Y lo que el pasaje Pablo se está yendo hasta la cocina con los judíos para decir: Dios mira el corazón y no las cosas del exterior. Dios no se mueve por juntas o por comités o por lo que la gente puede opinar de ti. Dios está observando tu interior. Te puedo mentir, me puedes mentir, puedes comportarte bien. Finalmente tu corazón un día va a decir quién eres. Y Dios sí conoce nuestro corazón. Y debemos recordar que el método de Dios y la selección de Dios siempre será la mejor, porque Él ve el corazón. Hermanos, nosotros nos seguimos impresionando por el exterior. Yo lo entendí muy rápido en el ministerio cristiano. Estaba acompañando a un joven que estaba batallando con fornicación. Estaba en relaciones, no podía salir de él decía que era un vicio pecaminoso, realmente eso era el pecado mismo, era un hacedor de pecado. Y yo estaba tratando de ayudarle a esta persona para que encontrara la verdadera libertad en el arrepentimiento.
Y yo sabía quién era él. Pero entonces un domingo entra aquí y una hermana está a mi lado y me dice, qué buen cristiano es, siempre con su Biblia bajo brazo. Y eso me cayó a mí así como un balde de agua fría. Y yo dije, oh, mi hermana, si tú supieras todo lo que yo sé, no opinarías lo mismo. Claramente no se lo dije, ni pienses que yo le tuve que abrir el panorama a esta mujer. Pero lo que quiero que entiendas es, nuestra forma de ver a la gente es tan distinta como Dios la ve. Dios sabe que te comiste la cuarta tortilla de harina, aunque te la comiste a escondidas de tu esposa esta mañana. Dios sabe lo que estábamos haciendo a las 3 de la mañana, aunque todos en casa estaban dormidos. Dios sabe si mentiste. Dios sabe si bebiste. Dios sabe todo de ti y de mí. Hermano, lo que Pablo está diciendo es, ¿a qué estamos jugando? ¿A las escondidas? Les tengo noticias. Dios siempre nos encuentra. ¿Lo ven? Dios siempre nos encuentra, porque Él ve el interior. Nosotros vemos el exterior, pero Él ve el interior. Número 2, dice Pablo, se requiere una circuncisión del corazón. Ese no es un concepto paulino, como algunos dicen. Algunos creen que Pablo está introduciendo un concepto paulino. Yo ya les he demostrado en Deuteronomio 30, en Jeremías y en Ezequiel, que ya el Antiguo Testamento hablaba o señalaba de la necesidad de una circuncisión del corazón. Pablo lo que está haciendo realmente es recoger el mensaje de los profetas. ¿Cuál era ese mensaje en el Antiguo Testamento? Dios habló de la necesidad de un nuevo corazón. Ese nuevo corazón reemplazaría al rito externo y ese nuevo corazón sería una obra definitiva. ¿Qué es ese corazón? Es un corazón apartado del pecado y entregado para Dios. Kai peritomicardias, que es la expresión griega, comunica eso realmente. Un nuevo corazón. Un corazón distinto al que te dominó, al que me dominó por años. Esto no es otra cosa que el nuevo nacimiento. Es la obra sobrenatural de Dios sobre nuestros corazones. Mientras los judíos insisten en la circuncisión, la Biblia insiste, necesitas nacer de nuevo. Y yo no sé si tú lo sepas, yo creo que sí, pero es bueno repasarlo. Nadie puede circuncidar su propio corazón por sí mismo. Tú no puedes circuncidar tu propio corazón. Madres, ustedes no pueden circuncidar el corazón de sus esposos. Malas noticias, no puedes circuncidar el corazón de tus hijos. Para de sufrir. Y no estoy haciendo promoción a nadie. Para de sufrir. Tú no puedes circuncidar el corazón de nadie. Solo Dios puede circuncidar el corazón. Esta es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en tu interior, en mi interior, para gloria de Dios. Por eso dice en el verso, en la idea 3 que tenemos de esto, que esa es una obra en el espíritu y no en la letra. Esta es una obra en el espíritu y no en la letra. Es neuma y no grama. Es neuma y no grama. Los hebreos habían estado en grama. Es la palabra para ley ahí. Habían estado creyendo que era por la ley, por el símbolo, por lo que la ley decía, y ahora Pablo viene a decir, no es por grama, es por neuma, es por el Espíritu. Es por el Espíritu que nuestro corazón puede ser cambiado de ser un corazón de roca, de piedra, y entonces recibir un corazón de carne. No es la letra, no es el código, es el Espíritu Santo haciendo una obra sobrenatural en nosotros. Este es el resumen del nuevo pacto. Todos nuestros intentos, toda nuestra búsqueda para vernos bien, para vernos piadosos, para vernos religiosos, es nada porque realmente esta es la obra del Espíritu en nuestro corazón. El cristianismo realmente es la obra del Espíritu en el corazón del ser humano, no los esfuerzos de nuestra carne para buscar agradar a Dios. Mira cómo Pablo lo dice en otras citas de Romanos, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad ¿de quién? Del Espíritu y no en el arcaísmo de la ley. En la novedad del Espíritu. ¿Por qué yo puedo servir en la novedad del Espíritu? Porque he nacido del Espíritu. Romanos 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo llegamos a andar en el Espíritu?
porque el Espíritu habita en nosotros. ¿Cómo vencemos sobre la carne? Bueno, Gálatas lo dice claramente, no militéis ya en los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Pero ve lo que Pablo dice en 2 de Corintios 3, del 6 al 7, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, y eso no significa que usted no debe leer la Biblia. Oh, qué tontos estamos cuando todavía hay gente que lee este pasaje y dice, no hay que leer libros, no hay que estudiar, porque aquí está claro, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ese no es el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es la ley, lo que los judíos consideraban que les daba vida, y el Espíritu. Entonces dice, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿A qué habla eso? No hay forma en que tú puedas obtener la salvación por querer obedecer la ley, porque de hecho no lo puedes hacer. Pero quien da vida verdaderamente es el Espíritu Santo. Verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. Qué increíble. El Espíritu hace aquello que la ley nunca pudo hacer entre los judíos. El Espíritu nos da un nuevo corazón. El Espíritu nos identifica con Cristo. El Espíritu nos dice, ya eres aprobado por Dios. El Espíritu nos dice, todo está hecho. El Espíritu nos recuerda las últimas palabras de Cristo en el Calvario, consumado es. Pero eso nos recuerda que todos necesitamos una cirugía a corazón abierto. Mi hermano, si tú ya la tuviste, gloria a Dios. No hay manera en la que tu corazón de piedra haya sido removido y haya sido colocado uno de carne que siente, que ama la verdad, que ama la palabra, que quiere gozar y que quiere deleitarse en la palabra de Dios. No hay posibilidad alguna de que tú hagas esa cirugía, al menos que el Espíritu Santo ha querido venir a ti a habitar y lo ha hecho por ti. Eso se produce en el contexto del Espíritu Santo, no en el contexto de un código escrito. Y número 4, un verdadero judío es aquel que busca la alabanza de Dios y no de los hombres. En la sabiduría de los proverbios, que te alabe la boca del extraño, que te alabe la boca del ajeno, no te alabes tú a ti mismo. No te alabes. Es tan nocivo alabarnos, ¿no? Es como la señora que dice, está ahí con la olla en los frijoles puercos o charros, y está ahí dándole y dándole, ahorita vas a comer los frijoles más exquisitos que has comido en toda tu vida, y están los hijos echándole porras, no, ahorita vas a ver, los hace riquísimos, y síguela, no, nunca te has expuesto a algo así, pero resulta que el fuego hizo su trabajo y los frijoles se le quemaron mientras ella se estaba lavando a su propia, venga para acá, ¿no? Entonces tú pruebas los frijoles, y más si la señora metió la cuchara lo más profundo posible. Desde lo más profundo de mi olla te voy a dar de comer este día. Y te da todo eso quemado abajo. Hermanos, es que así somos. Buscamos la alabanza de los hombres. Buscamos el aplauso. Buscamos las frases, buscamos las expresiones para nosotros vernos lo mejor posible. Y Pablo dice aquí, yo puedo hablar del judaísmo porque yo mismo crecí bajo ese sistema. El judío busca la alabanza de los hombres. En el evangelio la única alabanza que se debe buscar es la que procede de Dios. Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. ¿Quién lo iba a aprobar? ¿Quién lo iba a aprobar? ¿Su congregación? ¿Pablo, Tito, Bernabé, Juan Marcos? No, lo iba a aprobar Dios. Timoteo, busca la alabanza de Dios, no la de los hombres. Porque los hombres a veces le van a atinar y a veces la van a regar.
Los hombres a veces le van a atinar y a veces la van a regar. Pero entonces, hermanos, es natural vivir para la alabanza de los demás. Es natural dar valor a cuestiones físicas, visuales o incluso a cuestiones rituales. Es por esa razón que las religiones son cautivadoras. Es por esa razón que las religiones ganan el corazón de mucha gente. Hizo esta devoción, dio tanto, se fue caminando no sé a dónde, se puso unas pencas de nopal y se fue a tal cosa. Y la gente dice, ¡guau! Sí, pero lo que tú estás teniendo es la alabanza del hombre, no la de Dios. Porque para tener la alabanza de Dios, nos vemos mejor calladitos que hablando. Así que hay un juego de palabras, como ya la semana pasada lo presenté, entre judíos y Judá. La palabra Judá en el original es alabanza. La palabra judíos es como gente que está queriendo alabar a Dios. Pero en este pasaje lo que Pablo dice es que los judíos están alabando a sí mismos por la obediencia a la ley. Y al final este es el acabose. Pablo les dice, pero la verdadera alabanza no es la que ustedes se dan porque son circuncidados o porque guardan la ley. La verdadera alabanza solo viene de Dios. Mira lo que dice Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Diga conmigo lo último. No poniendo la confianza en la carne. Dígaselo otra vez. No poniendo la confianza en la carne. Mi hermano, que fuiste salvo hace 80 años, gloria a Dios, no te confíes. Que te bautizó el reverendo, santo, justo y perpetuo, no te confíes. Que has tomado la cena del Señor por 4 décadas, no te confíes. Que me casó fulano de tal, no te confíes. Que el pastor va y ora por mí todos los cumpleaños, tampoco te confíes. El pastor quiere comer pastel. No te confíes de nada que te genera carne. Gloríate en Cristo, dice Pablo. Gloríate en Cristo. Y este hombre entonces es un judío, ha sido criado a los pies de Gamaliel. Se ha confiado en la carne toda su vida y ahora está diciendo, ya lo entendí. Mi alabanza no viene de otros pobres judíos que realmente son perros incircuncisos. La única alabanza que conviene que yo pueda tener es la que procede de Dios, porque Dios ve el corazón. Dios, quien ha circuncidado mi corazón, espera que yo me comporte como una verdadera persona salva y regenerada. Por eso el judío debe vivir para agradar a Dios por la obra interna que él ha hecho en su vida. El puritano Thomas Buston dice que en estos versos el cristiano auténtico es descrito y el hipócrita es detectado. Yo puedo equivocarme, tú puedes equivocarte cuando ves a otro creyente, pero lo que Buston dice es, Dios distingue a su pueblo real del nominal. No es el bulto, no es el bulto. Dios conoce nuestros corazones. Romanos 4:16, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe en Abraham, quien es padre de todos nosotros. Sí, pero cuando está escribiendo todos nosotros, está incluyendo a los judíos incrédulos, a los gentiles cristianos, a todos los que están recibiendo el evangelio. Gálatas 3:29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según su promesa. ¿Cómo llego aquí? ¿Cómo llego a tener esta obra de Dios de que mi corazón sea circuncidado? Hay 2 realidades y es, debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de tus pecados. Ya. Ahora mismo, nuevamente, y ni siquiera me voy a disculpar, pero nuevamente el Señor, cuando leemos su palabra, exhibe nuestros pecados. Debes arrepentirte de esos pecados.
Esos pecados te están llevando paso a paso al infierno. Eres candidato a la ira divina. Eres candidato al juicio de Dios. Esos pecados te están alejando cada vez más y más de Dios. Si lo pudiéramos ver, como el predicador al que señalé hace unas semanas, entenderíamos realmente que cada día estamos más cerca del infierno y por eso tenemos que arrepentirnos. Una vez que me arrepiento, necesito confiar en Cristo y en su misericordia para venir a Él. Escucha Pablo. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, está hablando de los judíos incrédulos que no quieren creer al evangelio. Si algunas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre, está hablando de los perros incircuncisos que no son considerados parte del pueblo de Dios, son olivos silvestres. Fuiste injertado entre ellas. ¿Por qué fuiste injertado en ese olivo? Porque el Señor te dio un nuevo corazón. Porque el Señor circuncidó tu corazón cuando no lo merecías, cuando yo tampoco lo merecía, y nos quiso hacer participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Pero aquí está el reto. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz. ¿Quién es el arrogante? Aquí el judío, el que se jacta de la ley, el que se jacta de la circuncisión. Y entonces Pablo le dice, no te jactes, no creas que por ser descendencia de Abraham eres la raíz. Dice, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Gálatas 6:15, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Voy a cerrar simplemente diciendo que nuestra mayor y mejor conexión está en Cristo y no en Abraham. ¿Para qué yo quisiera circuncidarme a estas alturas? ¿Para qué quisiera yo llegar con un gorrito aquí y soltar palabras en hebreo? ¿Para qué quisiera colgarme yo cosas y cambiar nuestra himnología? Si Cristo mismo cumplió todo eso y el pasaje que hemos leído me dice que soy descendiente de Abraham por la obra de Cristo. Hermanos, somos el pueblo de Dios el día de hoy. Lo que Pablo está diciendo es que no hay salvación fuera de Israel, pero a través de Cristo somos injertados en el buen olivo. Y mediante la fe permanecemos firmes y mediante la fe bebemos de la savia de las promesas de Dios. Esa es la única manera en la que nuestro corazón puede ser sostenido después de que ha sido circuncidado. No hay otra forma. No hay otra forma. Nuestra salvación depende totalmente de la obra del Espíritu Santo. Y gracias a ello, escucha bien el relato, con esto termino. Gracias a ello, nuestro corazón ha sido circuncidado para amar al Señor. Deuteronomio 36. ¿Por qué amas al Señor? ¿Por qué lo amas? Porque tu corazón fue circuncidado. Si lo odiabas, si lo que querías era, si Dios decía luz, tú decías negro, tinieblas. Si Dios dice blanco, tú dices negro. Si Dios dice lee la Biblia, entonces tú dices aborrezco la Biblia. Si tú dices adórame, entonces yo voy y me hinco, no sé a cuántas deidades. Hazte la pregunta simplemente, ¿cuándo esto cambió y mi corazón comenzó a amar al Señor? Bueno, no te jactes, no fue por algo que tú hiciste. El Señor circuncidó tu corazón a través de su Espíritu Santo. Segundo, la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones. Jeremías 31:33. Odiábamos la Biblia. Ahora resulta que ya la leímos una vez, la hemos leído 2 veces, la hemos leído 3 veces, la cantamos, la oramos, la escuchamos, la meditamos, nos gozamos de ella. Ojo, mi hermano, esto no está en la carne, esta es la obra del Espíritu Santo al circuncidar nuestro corazón. No solamente nos dio un nuevo amor por el Padre, nos dio un amor por las Escrituras. Tercero,
Nuestro corazón ha sido libre de las alabanzas de los hombres. Romanos 2:29. Si tu corazón todavía busca la aprobación del hombre, si tu corazón todavía busca la alabanza de los hombres, hermano, necesitas correr a tu casa y examinar tu corazón. Eso no está bien a la luz del Evangelio. Debemos buscar la alabanza que procede solo de Dios, no de los hombres. Hace unos 1600 años, un hombre llamado Agustín de Hipona hizo la siguiente oración y con ella quiero cerrar. Dios demanda lo que tú quieras. No importa lo difícil que pudiera ser, pero concédeme lo que yo necesito para obedecerte. En otras palabras, yo no puedo obedecer al Señor en mis propias fuerzas. Tú no puedes obedecer al Señor en tus propias fuerzas. Ya lo sabemos, ¿no es así? Amén. Pero entonces decimos al Señor, concédeme la gracia para obedecerte. Señor, nos unimos esta mañana en oración delante de ti. Yo y mis hermanos hemos sido exhibidos por tu palabra a partir del domingo pasado y cerrando este apartado de la circuncisión. Hemos sido confrontados con una religión de apariencias. Hemos sido confrontados con una religión que tan solo busca que el exterior se vea bien, pero tú lo sabes todo, Señor. Y tú sabes que nosotros necesitamos tu gracia. Y tú sabes que nosotros necesitamos verdaderamente tu ayuda en nuestra mente y en nuestro corazón para acudir así a ti. Así que yo te pido en esta hora que por tu Espíritu Santo mortifiques nuestra mente, mortifiques nuestras carnes y no nos dejes seguir siendo lo mismo. Porque todos aquí podemos estar fallando en el exterior, pero tú ves nuestro interior. Oh Dios, examina nuestros corazones. Examina nuestro andar en ti. Y si aún nosotros necesitamos esa cirugía de corazón abierto, donde tu Espíritu obra para salvación en nuestra vida, pues entonces yo te pido que lo hagas. Pero no permitas que pase un día más, como dice Pablo aquí en Filipenses, confiando en mi carne. Permíteme regresar a casa y tener la convicción de solo gloriarme en ti, de solo glorificarte a ti, de solo levantarte a ti con toda mi alma y con toda mi mente y con todo mi corazón. Señor, causa aliento en nuestras vidas. No he predicado estos mensajes para señalar o acusar a mis hermanos sin antes examinar mi propio corazón. Y aunque esto puede doler cuando lo escuchamos, es mejor una verdad en el momento adecuado que escuchar mentiras el resto de nuestra vida que no nos incomoden. Así que yo pido que mientras la verdad de Dios ha sido puesta en la mesa y servida para quien quiere comer y tomar de ella, tú obres de una manera portentosa por el poder de tu Espíritu Santo en nuestro interior. Que tu nombre sea alabado, que tu nombre sea adorado entre nosotros en esta mañana, que tu nombre sea verdaderamente reconocido entre nos y que cuando estemos delante del tribunal de Cristo podamos saber que no nos ocultaste tu verdad, sino que nos la comunicaste totalmente. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.